Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, 21:01, 23 grados de temperatura. Estamos en vivo, en directo, aquí desde el canal Noticias Paraguay, para otro capítulo muy interesante de Bocas del Tiempo. Renan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, un gusto estar de vuelta, otra semana más de Bocas del Tiempo. Hoy tenemos música de película, ¿Sí? pero con una dedicatoria especial a Nino Rota, que el sábado cumplió 42 años de fallecimiento, de compositor de músicas tan lindas, tan célebres. Por ejemplo. Romeo y Julieta. Exacto. El Padrino. El Padrino, de la película El Padrino. Grandes sí, señor. clásicos. Brillante, así que Renan también hoy nos va a deleitar con su violín, como es costumbre aquí en Bocas del Tiempo. Dos temas interesantísimos, decía, en la noche de hoy. En el primero, el doctor Alfredo Boxia nos va a analizar el tema del oxígeno hospitalario. El aire que no es gratis. Todo un problema, ustedes saben, el oxígeno es vital en esta lucha contra el COVID, es un elemento caro. No teníamos problema en los primeros meses, hoy empezamos a sentir la falta de oxígeno. Un análisis muy interesante de parte del doctor Alfredo Boxia. Y en el segundo tema vamos a hablar de salud mental. Hoy 89 fallecidos, 2.599 personas contagiadas y 485 están en unidades de terapia intensiva. Nos estamos acercando a ese número tan temido, el de 500, el límite que hoy tenemos en camas de terapias intensivas. Todo esto hace que la sociedad viva muy tensamente. Todas estas pérdidas de empleo, pérdida de relaciones, pérdida de seres queridos, es un estado de salud de toda la sociedad que realmente requiere una mirada, una atención muy especial. Por eso hoy con nosotros va a estar la licenciada Esperanza Stumpf. Ella es psicóloga, especialista en duelo, esas pérdidas que tenemos y que es tan característico del último año en Paraguay por el tema de la pandemia. Todo tipo de pérdida tiene un proceso. Hoy vamos a hablar con una especialista que nos dé consejos de cómo afrontar como sociedad y por supuesto personalmente también. Todo esto, el desarrollo del programa a la vuelta de esta pausa. Qué hermoso tema en el violín de Renan Rixier. El doctor Alfredo Boxia, muy buenas noches, honrado con tu presencia. Buenas noches, Andrés, un gusto estar acá como todos los martes. Hola, Renan, buenas noches para vos. Buenas noches. Un placer compartir contigo este tema que vamos a discutir hoy. Sí, señor, muy interesante, muy acuciante. Hoy tenemos números realmente preocupantes, creo que es el peor momento, en materia de números al menos, desde que comenzó la pandemia. Estoy hablando desde marzo del 2020 en adelante. 89 fallecidos, es récord en cantidad de fallecidos, 2.599 contagiados, récord en cantidad de contagiados, 485 personas en unidades de terapia intensiva. La cosa se está poniendo cada vez peor, doctor. Y el oxígeno, que hasta aquí parecía que no faltaba, hoy empieza a tener esa presencia en cada hospital dubitativa, que sí, que no, que traemos, que no traemos, que falta. ¿Qué está pasando, doctor? A veces la gente dice vulgarmente, fulanito vive porque el aire es gratis. Claro. ¿No? Y a veces el aire no es gratis. Es cierto, está en la atmósfera, pero se necesita en cantidades cada vez mayores en la industria. Y curiosamente se usa mucho en industria química, en industria de minerales, en la farmacéutica, y menos del 10% del total se usa como oxígeno medicinal.
porque los hospitales necesitan oxígeno. A veces la gente no se fija porque se supone que un hospital tiene que tener oxígeno. Pero los hospitales tienen oxígeno de dos maneras, a través de plantas que producen oxígeno líquido y que necesitan una infraestructura que es un poco cara, pero que a la larga reducen mucho el costo del producto, aunque necesitan una planta, un sistema de tubería, un sistema propulsor y bocas de salida dentro de los hospitales a la cabecera de cada cama, ¿verdad? Puede llegar también como llega el gas domiciliario, claro, en garrafa, acá en cilindros o balones de oxígeno, que necesitan una logística de transporte y una parcelación en estado gaseoso ya, que la hacen más cara finalmente, ¿verdad? Pero en los hospitales hay oxígeno porque el oxígeno se volvió un bien esencial de la medicina. Desde la OMS lo considera así desde hace por lo menos 4 años. Y esta explosión de necesidad que trajo el COVID puso en evidencia que no todos los países están adaptados para responder a las demandas crecientes de oxígeno, que con la presencia de esta pandemia se multiplicó por 5, por 7, por 8 y hasta por 10. También nos desnudó en ese sentido, También la falta de previsión. Y acá está el primer elemento, la falta de previsión que dijiste vos. Una negligencia casi criminal. El 14 de enero del 2021 explotó en Manaus una crisis que venía arrastrándose desde diciembre, que se acabó el oxígeno. Se acabó el oxígeno y la gente se moría asfixiada en los hospitales o dentro de los hospitales, en una crisis de características internacionales que se repitió en Perú, que se vio en el África, en países, generalmente países pobres con poca estructura sanitaria. Por eso decía, doctor, hasta aquí no sentimos la importancia del oxígeno. Pero nosotros. deberíamos haber previsto ya claro, en ese momento que podía sucedernos. Si en algunos países se llegaron a asaltar a mano armada las plantas de oxígeno para robarse los balones, no se hizo nada. O sea, nadie se preguntó, ¿y Paraguay cómo estamos? Si ocurrió allí al lado, es muy probable que pudiera acontecer en Paraguay en los próximos meses, tal como ocurrió. Pero nadie se preocupó, el Ministerio de Salud o el gobierno, de hacer un equipo para averiguar, bueno, ¿cómo estamos? ¿Y qué nos puede pasar? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Porque la situación paraguaya es una situación bastante endeble. Si bien tenemos pocas necesidades, hay pocos UTI, pocos hospitales, por lo tanto el mercado de oxígeno es pequeño, es un mercado oligopólico, manejado por dos empresas fundamentales, más importantes, una que se llama Industria Paraguaya de Gases, otra la Oxígena Paraguaya, que monopolizan el mercado. Hay otras más pequeñas. Es un negocio muy rentable para poca gente y con seguridad algunos funcionarios, que nunca fue del todo transparentado. Tanto es así, Andrés, que hay 2 pequeños hitos de transparencia que ocurrieron en el pasado que merecen ser citados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el 2006, el ingeniero Pedro Ferreira, que era entonces director de IPS, presidente de IPS, se da cuenta porque le traen estudios que demuestran cómo estaba el IPS pagando hasta 5 o 6 veces más caro el oxígeno extraído, llevado de manera fraccionada, privada, a lo que costaría si construyera una planta de producción del propio IPS. Lo hizo. Instaló una planta. Instaló IPS, una central, y después otras plantas y bueno, en menos de 10 meses esa inversión se pagó. Lo que ahorró el IPS es superior a los 20 millones de dólares. Poco tiempo después, allá por el 2008, a nivel del Ministerio de Salud, asumió Esperanza Martínez. Sí. A Esperanza Martínez, una de las cosas que le llamó la atención era la disparidad enorme de costo de lo que las empresas proveedoras de oxígeno le vendían a los sanatorios privados y lo que le costaba al ministerio. Era como 5 veces más. Organizó una estructura declarando desiertas licitaciones, reguló un poco el mercado y también ahorró más de 10 millones de dólares. O sea, se puede, con la intervención del Estado y ciertos controles, bajar esa situación completamente
irregular que estaba existiendo. Algo también se hizo en la época de Cartes. Cartes invirtió, sobre todo entre mediados del 2017 y fines del 2018, en construir plantas de oxígeno, fundamentalmente en 3 grandes hospitales, que fueron el INERAM, el Hospital de Trauma y el Hospital Nacional de Itagua. Ya vamos a hablar de esas plantas, que de alguna manera dieron la sensación de que se cubría una necesidad que hasta ese momento todavía no era del todo insatisfecha, pero que venía creciendo. Como Paraguay tenía pocas camas, tampoco su requerimiento era muy alto, ¿verdad? Y finalmente ocurre el gran susto. El gran susto viene COVID, nos obliga a aumentar la cantidad de camas, nos aumenta la cantidad de bocas de oxígeno, pasamos de consumir 5 toneladas diarias de oxígeno a más de 30 o 28 o 30, dicen algunos, por día, y de repente ocurre que nos empezamos a preocupar por la situación de nuestros hospitales. Y Andrés, la situación de nuestros hospitales es muy curiosa. Empecemos por esas 3 plantas que se construyeron en la época de Cartes. Cada una de ellas costó entre 1.800 y 4.000 millones de dólares. Estamos hablando entre... De guaraníes. Perdón, 4.000 millones de guaraníes. Estamos hablando de unos 11.000, un poco más, millones de guaraníes. Curiosamente, un mismo proveedor, bastante pequeño en papeles, pero muy efectivo en los arreglos, se hizo cargo de las construcciones. Es una empresa Ganó llamada las licitaciones. Chacoí. Chacoí, de un propietario que está vinculado a esos superfacturadores, proveedores del Estado, que proveen insumos, proveen servicios de todo tipo, limpieza y también plantas de oxígeno, ¿verdad? Sí. Algunos de esos nombres son el de José Chamorro Lafarja, el hijo de aquel diputado colorado José Chamorro, sí, que era un súper proveedor, sigue siendo la familia. Otro es Justo Ferreira, el del caso de los insumos chinos. Es decir, hay un grupo allí que nunca es del todo investigado y que monopoliza un mal servicio. Porque a la planta de INERAM le sucede lo mismo que a la planta del Trauma, y le sucede lo mismo que a la planta del Hospital Nacional de Itagua. La mayor parte del tiempo no funciona. Se inaugura con grandes bombos y platillos, con fotos, poco tiempo después empiezan a fallar, el mantenimiento es malísimo, la planta de aviación no está del todo terminada, o no es tan grande como nos dijeron. Fíjate lo que ocurrió en INERAM. La directora, la doctora Yolanda González, dice que se viene quejando desde comienzos del 2018 de que nunca funcionó 3 meses seguidos. Pero resulta que esos plagueos que se extendieron desde antes de la pandemia llegaron a este momento de crisis sin que se solucionen. Ahí también hay una negligencia de alguien de parte del gobierno. Claro. De contrataciones, de salud pública, de quien sea, pero es evidente que alguien gana mucho dinero construyendo la planta y que no funcione, claro, y que siguiendo vendiendo los balones de oxígeno que generan más dinero. Pero aunque funcionaran, doctor, tampoco hoy tendrían la capacidad de abastecer la totalidad de la necesidad. Ahí está, otra farsa. Si funcionaran a full, apenas unas pocas decenas de camas con bocas de oxígeno serían cubiertas, menos del 20% de lo que tenía el Hospital Nacional de Itagua. Claro. Porque tenía 200 camas cuando comenzó todo esto, ahora tiene 600. Sí. O sea que se siguen comprando muchísimos más balones que antes y la planta está ahí como adorno. ¿De qué se queja el doctor José Agustín Saldívar? De lo mismo en el Hospital del Trauma. Nunca funciona, tenemos que hacer nota tras nota. La mayor parte del tiempo la planta de oxígeno está descompuesta y las quejas se multiplican de modo burocrático, nada se soluciona. Hay mucha gente privada y funcionarios que están ganando dinero con que esta cosa siga así. En septiembre del año 2020, una comisión del Senado tuvo que dirigirle una carta a esta empresa Chacoí,
pidiéndole al señor Claudio Escobar Brizuela que por favor arregle la planta del INERAM. Imagínate cómo se rebaja la burocracia estatal pidiéndole desde el Senado a esto. Bueno, sabes que clínicas no están en condiciones, que han ocurrido problemas de falta de oxígeno en otros hospitales nacionales. Lo que están bien, Andrés, relativamente para nuestro nivel son los hospitales del IPS. Sí. IPS tiene más o menos resuelto. Por suerte, este sistema integrado de salud lo tiene el INERAM, al INGAVI. El INGAVI, que se inauguró hace un par de años, tiene su propia planta y tiene todo un piso destinado al Ministerio de Salud. Por eso, IPS está más cómodo y INGAVI puede incluso redistribuir a otras unidades. Y hay alguna que otra experiencia exitosa de interacción virtuosa entre la Intendencia Municipal y el Ministerio de Salud. Te pongo dos ejemplos. El intendente de Villa Lisa, que trabaja de manera muy coordinada con la gente del Ministerio y ha colaborado con plantas o sea, con hospitales de contingencia y oxígeno en el hospital de Villa Lisa, se llama Ricardo Estigarribia, y el de Ciudad del Este, el señor Miguel Prieto, que también ha construido obras. No, hay muchos otros ejemplos. Lo demás es una pobreza. Ahora, lo que tenemos por delante es una situación que sigue demostrándonos lo que dijimos: falta de previsión, negligencia, negociados y yo te diría irresponsabilidad. Porque, Andrés, a esta altura, más de un año de inicio de la pandemia, más de 4 meses de que se sabe que la crisis del oxígeno puede ocurrir en países como el nuestro, a esta altura descubren que la antigua fábrica de Acepar tiene una planta de oxígeno que se usaba con fines industriales, pero que perfectamente se puede utilizar para producir oxígeno líquido, y que funcionando en condiciones plenas podría cubrir hasta el 15% de la necesidad del mercado, lo cual en las condiciones paupérrimas que estamos es muchísimo. Claro. ¿Cómo es que nadie, sino hasta esta semana, apuntó este hecho, que el propio Estado tenga, si bien en condiciones bastante abandonadas y calamitosas, y con una burocracia que habrá que vencer, porque no se sabe muy bien qué parte es privado y qué parte es público ahí en ACEPAR, pero esta es una economía de guerra, lo que hablábamos la vez pasada. Hoy se fueron a ver, por primera vez, cuánto puede tardar. Cuando el problema es acuciante, no hay previsibilidad, qué increíble. Cuando esto tendría que ser visto hace un año, 6 meses por lo menos. Y más todavía si los mismos directores de hospitales estaban pidiendo, ¿verdad? Y están los diarios, Andrés, y están los noticieros de televisión. Dicen que en el mejor de los casos, aquello está muy vetusto, muy abandonado, en 1 mes y medio quizá pudiera estar en condiciones. Y ahí está el tema, 1 mes y medio, Andrés. 1 mes y medio es un tiempo cortísimo en situaciones normales. Sí, pero en este momento... Esta es una economía de guerra, en el peor momento, de decisiones de guerra. La catástrofe nos puede ocurrir la semana que viene. Claro. Y bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo poco que hicimos de bien y lo muchísimo que hicimos de mal. El oxígeno no es gratis y la gente se puede morir en minutos si es que colapsa el sistema de administración de oxígeno de una terapia, de un hospital. Ojalá que eso no ocurra. El gobierno está tomando medidas, algunas acertadas, otras pequeñas, flexibiliza algunas cuestiones de exportación que permitirían retener más oxígeno y tener mayor cantidad aquí, pero creo que es un poco tarde. Ojalá que no sea tanto y que nosotros podamos respirar en paz, nunca mejor dicho. Y que se desmonte esa mafia del oxígeno si es que existe. Así mismo. Que se desmonte y que se inicie una investigación para saber quiénes son los responsables de tanta desidia, porque la corrupción no solamente es a través de la acción, también es a través de la omisión. Y este es un caso muy palpable. Un aspecto más del cual nos desnuda esta pandemia que tenemos hace un año, es uno de los tantos aspectos en los cuales quedamos en offside, como se diría en el fútbol. Usted lo dijo, Andrés Riquelme. Gracias, doctor Boxia, muy interesante como siempre su análisis, muy amable. Muchas gracias. Bien, vamos a una pequeña pausa, nos vamos con Renan Rexiegel y a la vuelta vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de
ese ambiente denso que estamos viviendo se puede notar en la calle, en las redes sociales, en los medios de comunicación, una tensión que es generalizada y que tiene orígenes en esta pandemia, sobre todo en las pérdidas de empleo, en las pérdidas de relaciones, en las pérdidas de seres queridos. Para eso hoy va a estar una especialista y vamos a compartir también con el doctor Boxia este tema tan interesante. Vamos a tratar de conseguir consejos para tratar de pasar, de sobrellevar mejor, de saber qué hacer, cómo pensar, cómo conducirnos en este momento donde todo parece tan oscuro. Volvemos enseguida. Qué tema y qué película. Gracias, Renan, por ese tema. Hablamos ahora con la licenciada Esperanza Stumps. Ella es psicóloga, tiene una especialización en materia de psicología de duelo. Buenas noches, doctora, muy honrado con su presencia, licenciada, digo bien. Muchísimas gracias por estar. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, decíamos antes de ir al corte que hace un año vivimos tiempos difíciles, tiempos inéditos en Paraguay. Siempre hubo pérdidas de empleo, pérdidas de relaciones de familia, pérdidas humanas, pérdida de un ser querido, pero tantas en tan poco tiempo y que afecte a tanta gente dentro de la población, creo que es un momento inédito en la historia de nuestra sociedad. Por lo tanto, eso se siente en la calle, se siente cuando uno conversa en el grupo de trabajo, cuando en las redes sociales, esos pedidos desesperados de medicamentos, esos llantos y la despedida de un ser querido que nos dejó por COVID. Es decir, hay un ambiente colectivo muy difícil por el cual estamos atravesando. Por eso creímos conveniente hoy hablar con una profesional que entiende mucho de este tema y escucharla un poco en su análisis y sobre todo en sus consejos. ¿Cómo encarar esto? ¿Qué actitudes tomar ante un momento tan difícil que personalmente y como sociedad estamos teniendo todos? Ese es el tema con el que queríamos conversar con usted. Bueno, realmente es así como menciona, ¿verdad? Como hablábamos antes un poco, cuando llegó la pandemia, cuando llegaba la noticia, ya el año pasado, empezábamos con otro tipo de pérdidas, porque el duelo propiamente puede iniciar no por la muerte de un ser querido o de alguien que está cerca nuestro, sino, por ejemplo, por justamente perder un trabajo, por tener que mudarnos de casa, por tener que irnos a otro país a vivir, ¿sí? Inclusive tener que, para un niño, mudarse de colegio por una cuestión de no poder pagar una cuestión presencial, ir a virtual, ¿verdad? O sea, también es una pérdida para el niño, ¿verdad? Claro. Entonces, allí también hablamos de pérdidas, ¿verdad? Un divorcio también es una pérdida. ¿Y por qué menciono el tema del divorcio? Porque cuando tuvimos que quedarnos en casa, ya desde el aislamiento, ocurrió que muchas familias compartieron o empezaron a compartir más tiempo en casa y bueno, se dieron otras realidades, ¿verdad? Problemas propios de la convivencia. Claro, de la convivencia, de compartir un poco lo que es el trabajo en casa, porque había mucho de online y también esto de los roces con los chicos, ¿verdad? O sea, estábamos todos juntos en casa y eso dio lugar a más divorcios, también a maltratos, a violencia, ¿verdad? Entonces empezamos a perder un poco más dentro de las casas también, ¿verdad? Y eso, licenciada, es, por usar un término, contagioso, entre comillas, es decir,
cuando existe en la sociedad un ánimo tan pesado como ese, uno se contagia de eso, por más que uno no haya perdido ni su trabajo, ni ninguna relación, ni un ser querido, el ambiente, uno entra en ese ambiente así denso, se contagia también, se generaliza. Creo que nosotros los periodistas y los comunicadores contribuimos también un poco a eso. ¿Cómo se comporta la masa en un momento así? Bueno, el que no perdió nada, vamos a poner justamente estas dos poblaciones, ¿verdad? En algún momento del año pasado, porque creo que para este momento todos hemos perdido, por así decirlo, algo, ¿verdad? Pero en algún momento, cuando todavía existía este tipo de, o sea, esta diferencia, digamos, estaban las personas que, si bien no perdían nada, ya estaban empezando a sentir la angustia y la incertidumbre de perder algo o de simplemente qué iba a pasar. Entonces, entre las personas que empezaban a tener cambios en sus vidas con respecto a esto que estaban perdiendo, sea cual sea la situación que estaban viviendo, y las personas que veían estos cambios, se empezaban a mezclar. Y claro, eso me hacía a mí encontrarme, a mí que no perdí nada, que tenía todo estable, con alguien que sí estaba pasando por esa situación, y por supuesto eso empezó a generarme incertidumbre, ansiedad y miedos, ¿verdad? Entonces yo creo que se empezó a ver de esa manera. ¿Y cuál es la actitud que debemos tomar primero en lo personal? Y después, en ese contagio de un mayor optimismo, ¿qué nos recomienda la psicología? No hacer comentarios en las redes o en los grupos de WhatsApp al hablar con compañeros de trabajo o con amigos, no hacer tanto hincapié en el mal momento que estamos pasando, o encarar y hablar del tema y tratar de escuchar al otro. ¿Qué es lo que la psicología recomienda para estos momentos? Bueno, depende mucho de la corriente y de también la experiencia de cada uno, ¿verdad? Pero francamente, yo que viví una pérdida hace 5 años, ¿verdad? Yo le perdí a mi esposo en un accidente de tránsito cuando estaba embarazada. Y siempre cuento porque, o si no, la gente a veces dice, bueno, vos no le perdiste a nadie, ¿qué vas a saber, verdad? Eso primero. Segundo, una pérdida, por ejemplo, por COVID, es una pérdida súper repentina. Un día vos le ves a tu ser querido, al día siguiente ya no le ves porque básicamente le llevaron internado o qué sé yo, ¿verdad? Y la imposibilidad de despedirse. Totalmente, la imposibilidad de despedirse, y luego de realizar el ritual, ¿verdad? Que el ritual le llamo yo el velorio, el entierro, claro, como corresponde, como estamos acostumbrados en nuestra cultura, sobre todo, ¿verdad? Sí. Acá en Paraguay. Que ya no se hace. Exacto. Entonces, ¿qué recomienda la psicología? ¿Qué recomiendo yo, Esperanza Stun? Porque los profesionales dentro de la psicología, claro, podrían recomendar 1.000.000 de cosas, y quiero aclarar eso, ¿verdad? Cierto, sí, sí. Entonces, yo personalmente aclaro, primero, entender que vamos a pasar por un montón de etapas y de emociones, y tenemos que aprender a reconocerlas. Es decir, no podemos negar esas emociones y no podemos encontrar un atajo. O sea, primero, no podemos acortar el camino. Sí o sí vamos a tener que pasar por eso, y tenemos que respetarle al otro también en ese camino. O sea, francamente no creo que ayuden los comentarios negativos o los comentarios sobre el proceso ajeno, porque nada de lo que digamos sobre eso va a cambiar lo que está pasando hoy en nuestro país, lastimosamente, sino que lo único que podemos hacer es cada uno hacernos cargo de esto que está pasando con nosotros con respecto a nuestras pérdidas, sean materiales, sean de afecto, sí, o sean de un ser querido. Entonces se trata mucho de lidiar, de hacerse responsable y sobre todo de ser pacientes con nosotros, entender que es un proceso, va a pasar, lleva su tiempo, pero va a pasar. Hay diferentes etapas, doctora, que se pueden reconocer. Sí, yo le pasé una imagen, una placa. Sí, justamente yo le pasé una imagen a la producción. Allí está. Sí, hay muchísimas teorías con respecto al duelo, pero esta es la que más uso yo, por lo menos, para explicar
que cuando entramos a las etapas o cuando le perdemos a alguien, lo primero que nos pasa es que no creemos. No creemos, no podemos dimensionar lo que nos está ocurriendo y por supuesto que nuestro cerebro nos protege de cierta manera con esto que está ocurriendo. Entonces necesitamos hacer esto del velorio y del entierro para que sensorialmente recibamos la información de que nuestro ser querido ha partido. Yo voy a dar el ejemplo de la pérdida del ser querido, claro, pero podemos hacer esto mismo con cualquier otro tipo de pérdida, ¿sí? Porque ocurre casi lo mismo. Entonces, después de la negación, cuando realmente empezamos a entender a asumir qué pasó. Sí, y asumir es más profundo. Ajá. A entender sensorialmente que la persona ya no está, eso es, no tenemos más su presencia física, dejamos de olerle, dejamos de verle, dejamos de escuchar su voz, pasamos a la siguiente, que es la ira o la culpa, ¿sí? Que es esto de enojarnos un montón, enojarnos con todo lo que se puedan imaginar, con el Estado, con Dios, con el médico, con nosotros mismos, y culpar y hacernos un montón de preguntas. ¿Qué hubiera pasado si le llevaba al hospital antes? ¿Qué hubiera pasado si le llevaba antes para que haga la dieta? ¿Qué hubiera pasado si me ocupaba antes de la enfermedad de base que tenía? Y nos hacemos un millón de preguntas que no van a tener respuesta y que yo siempre les digo, y yo en su momento también me respondía, ninguna de esas respuestas, ni si las tuviera, me servirían de consuelo. Cierto. Y luego pasamos a la negociación, que es cuando empezamos a hacer pequeños cambios en nuestra vida con respecto a la ausencia o la falta de eso que perdimos. Y como nos damos cuenta que no va a ser suficiente, pasamos a la depresión, que no es como la enfermedad propiamente, pero sí tenemos cambios muy importantes donde dormimos muchísimo o no dormimos nada, comemos mucho o no comemos nada. No experimentamos ningún tipo de placer. El llanto es incontenible, incontrolable. Y por último pasamos a la aceptación. La aceptación, y es súper importante entender esto, no es que vamos a llegar y vamos a decir, ok, yo estoy de acuerdo con que mi ser querido hoy esté donde sea que yo le ubique, que esté, sino que aprendemos a vivir con esa ausencia o la resignificamos, honramos la ausencia de ese ser querido. Este proceso no es lineal, yo lo expliqué ahora de manera lineal para que sea sencillo de entenderlo. Claro. ¿Qué significa que no es lineal? Podemos sentir todas estas emociones a veces entremezcladas y pasar como la siguiente con secuelas de la anterior, y puede durar 2 años más o menos. ¿Sí? Esas son las etapas que generalmente atravesamos. Bueno, es importante saber para poder reconocer en qué etapa está uno, qué me viene después y cómo debo afrontar, cómo debo prepararme para lo que voy a sentir o pensar en un futuro cercano. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de un momento difícil que como sociedad nos toca con la licenciada Esperanza Stumpf, especialista en psicología de duelo. Pérdidas de relaciones, pérdidas de empleo, pérdidas de seres queridos. Después de la pausa vamos a aprovechar la presencia de alguien que sabe mucho, como la licenciada Stumpf, y vamos a preguntarle cómo debemos comportarnos como sociedad, en masa, en nuestro grupo social. Le voy a contar una anécdota a la licenciada y ella me va a responder psicológicamente qué es lo que, o desde la psicología, o como dice ella, desde su consejo profesional, qué es lo que deberíamos hacer en cada caso. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Muy bien, excelente, como siempre nuestro eximio violinista Renan Rexiegel. Te quiero dar un par de consejos con respecto a Dimo. Dimo es la APP de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas, una plataforma ágil que busca brindarte comodidad, innovación y seguridad en tus operaciones financieras a través de la interacción con los distintos ecosistemas de pago, de manera que siempre tengas el control de tu dinero. Ingresá a www.dimo.com.pi y conoce más detalles. Dimo nos une, unite a Dimo. Y también quiero comentarte sobre Renault Duster, que es de La Sobera. En De La Sobera te invitamos a redescubrir Paraguay en tu nueva Renault 0 kilómetro. Descubrí la nueva Duster con motor 1.6 Flex, mayor despeje del suelo de su categoría y toda la robustez que ya conoces. Para más información ingresa a renault.delasobera.com.pi o visitanos sobre la avenida Santa Teresa, esquina José de Cut. Descubrí la nueva era Renault con De La Sobera. Ahora Renault es De La Sobera, en Paraguay. Perfecto. Volvemos, doctora licenciada Stums. Te decía antes de ir a la pausa y le decía también a los telespectadores, un grupo de WhatsApp, amigos de mucho tiempo, lastimosamente 2 de los integrantes de ese grupo fallecieron por COVID. Uno de ellos es el administrador del grupo. Hay un cambio de actitud de los que nos quedamos, en el sentido de que, bueno, ya uno de ellos, el administrador, era el que ponía los buen día, el que ponía las bromas, el que enviaba el video gracioso. Y hoy estamos como que temerosos de hacer una broma, temerosos por si no honramos la memoria del amigo fallecido. No es lo mismo que antes. ¿Está bien eso? Yo confieso, me autocensuro a la hora de escribir en el grupo por temor a a faltarle a la memoria del amigo. Es difícil. Por eso preguntaba, ¿hay una solución, una fórmula que nos diga cómo comportarnos? Traslado lo mismo de los grupos del grupo de WhatsApp a un grupo de amigos o a un grupo de trabajo. Bueno, creo que hay una respuesta diferente siempre y cuando no se trate de la familia, ¿verdad? Porque cuando es un grupo de amigos o de trabajo o un grupo social, qué sé yo, del club o lo que sea, creo que ese grupo puede ser totalmente libre de decidir, por así decirlo, cómo va a actuar, ¿verdad? ¿Por qué le digo libre? Porque su amigo me dijo usted, divertido, hacía bromas, sí. él mismo enviaba los memes. El más participativo. Exacto. Dos fallecieron del mismo grupo. Exacto. Entonces, bueno, uno de ellos creo que era así, usted me comentaba, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si uno de ustedes, los que quedaron, envían algo así? Yo le pregunto. Yo personalmente no lo tomaría mal, pero... Exacto. Y quizás los otros tampoco. No estoy segura de eso, calculo que usted tampoco, no sé si le conoce. Claro. Creo que le conoce, me dijo que eran amigos de infancia, ¿verdad? Mucho tiempo, sí. Pero el punto es, ¿verdad? Esto lo tienen que decidir en el grupo donde estén. ¿Por qué? Porque algo que yo haga podría molestar al otro, claro, pero es muy sutil, ¿sí? O sea, no podemos tomar una decisión pensando quizás en la persona que ya no está, porque sería quizás como equivocarnos. Las decisiones las tenemos que tomar en base a los que nos quedamos. Y si vamos a tomar las decisiones en base a los que nos quedamos y en honrar la memoria del que ya no está, yo le diría que envíe el mensaje. Si la persona que se fue, por ejemplo, hacía bromas y enviaba los memes, seguro que va a querer que se sigan riendo. Es lo que yo le diría. Claro. O sea, lo que pasa con este tipo de situaciones en nuestra cabeza es que cuando perdemos a alguien, y nos pasó a todos en algún momento, o nos pasa a todos, es que nos cuesta volver a, por ejemplo, sonreír o a tener momentos alegres, porque creemos que tenemos que seguir con la tristeza de la pérdida. Como estando de duelo. Exacto. Y es relativo, o sea, ¿qué es perder a alguien? Es
practicar la capacidad de adaptarnos a la ausencia de esa persona o a los cambios que tengamos que hacer con respecto a la ausencia, ¿sí? Entonces, en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿qué sería adaptarse a la ausencia de él? Y bueno, alguien más que haga chistes o alguien que envíe memes. Le estoy dando un ejemplo, Claro, ¿verdad? claro, y estamos trasladando lo mismo, el grupo de WhatsApp es simplemente una nota, lo mismo en la familia, cuando se fue un integrante de la familia que tenía ciertas características, que unía a la gente, que es un momento difícil. Sí, o sea, por eso le decía, hice esa salvedad al inicio, que en la familia es diferente, porque en la familia no podemos sustituir roles y no podemos hacer ciertas cosas, porque ahí sí entran otras susceptibilidades ya de los miembros, ¿sí? Que hay que cuidar y hay que tener un poquito más en cuenta. Entiendo. Y también están las creencias religiosas, que por ahí entre los amigos y en las salidas sociales no hay que por ahí cuidarlas tanto, ¿verdad? Va a depender ya de cada círculo también. Perfecto. Licenciada, dígame, ¿existe en este momento en Paraguay grupos de apoyo para familiares de gente que tuvo familiares fallecidos por COVID? Sí, se habilitó uno el martes pasado, que por ahora lo vamos a hacer de manera online, y cada 15 días a las 7:15 de la tarde, y pueden participar todas las personas que han perdido a un ser querido por COVID. Es totalmente gratuito. ¿Y dónde busca esa información la gente? ¿Cómo se prende? Pueden escribirme a mi número de celular o en las redes me pueden buscar y se pueden inscribir de esa manera. Bueno, ahí justamente estamos poniendo en el Zócalo los números para grupos de apoyo para familiares, el número de la licenciada Stumpf, y por supuesto también, licenciada, si alguien quiere hacer alguna consulta particular, alguna pregunta que aquí no la formulamos, alguna situación especial por la que está atravesando y que nosotros aquí no la abordamos, que se tome la libertad de llamarle, licenciada. Sin problema. Bueno, perfecto. Y finalmente agradecerle por su presencia, agradecerle por sus consejos sobre todo. La salud mental está, el ir al psicólogo, ¿le perdimos los paraguayos el miedo? ¿Estamos mejorando en ese sentido o sigue siendo un tabú? Creo que se le perdió un poco más el miedo, pero todavía sigue siendo una cuestión de generaciones. Las personas de 35 para arriba, creo que somos reacias. No, sí, todavía, un poquito, pero acorde a la necesidad, están asistiendo un poquito más. Hay más necesidad también últimamente. Ese es el tema. Creo que la necesidad está impulsando un poquito más a perder el miedo. Licenciada Stumpf, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy un amable. placer. Bien, nos vamos hasta el próximo martes a las 21 horas. Nos vamos con Renan y este hermoso tema. Bocas del Tiempo.